Hermanos, gracias por la nueva oportunidad que me dan de compartir la palabra de Dios en la serie que estamos teniendo en el libro de Ageo. Como ven en la pantalla, el título del tema de esta vez es un llamado a la obediencia, basado en Ageo capítulo 1, versículos 8 al 15. Primero, vamos a repasar un poco el trasfondo histórico en qué circunstancias Ageo tuvo que decir lo que dijo y qué aplicación tiene para nosotros. Recordemos que Israel había sufrido un juicio de Dios por la conquista babilónica, que Dios usó esta nación pagana para destruir su ciudad, destruir su templo y llevar cautivo a casi todos los habitantes de Israel. El rey babilónico los llevó a su país. Estuvieron allí sufriendo las consecuencias de su desobediencia a Dios, opresión, persecución, hasta que pasaron 70 años de cautiverio. Entonces se cumplió el tiempo del Señor para que un grupo pudieran volver a su país, y hubo un retorno de un remanente, no todos, sino un pequeño grupo, por eso se llama remanente. Regresaron a Israel, a su país de Israel, para reconstruir el templo en obediencia a un edicto o ley que había dado el emperador Ciro del imperio que había conquistado al imperio babilónico. Y él comienza su reinado, dio mandamiento que Israel vuelva, los que quieran, vuelvan a su país y reconstruyen el templo para que allí oren a favor de él. Entonces un grupo fue allá y empezaron pues a construir este templo. Pero los enemigos que vivían por ahí, vecinos, no les gustaron ver que Israel vuelva a su país, empieza a construir su templo, y mandaron cartas al emperador y si esto estaba bien, y ya había cambiado el emperador y había otro, Darío, ya en su lugar, y él dijo, no, que esto suspendan. Entonces, con ese apoyo de la prohibición, se suspendió el trabajo en el templo, por lo que los enemigos de Israel habían logrado que se detenga esa construcción. Entonces, el pueblo de Israel, no pudiendo continuar con la construcción del templo, se pusieron pues a arreglar sus casas y se dedicaron solamente a eso en vez de clamar a Dios y buscar a Dios que les dé solución. Entonces Dios tuvo que hablar por medio de su siervo Ageo, la exhortación del siervo de Dios Ageo, diciéndoles, escuchamos el domingo anterior cómo Dios les habló por medio de Ageo, diciendo, en resumen, el versículo, las palabras que tenemos en la pantalla. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas, o sea, adornadas, lujosas? Están en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas, refiriéndose Dios a la casa de su templo, ¿no? Y vamos a ver cómo el pueblo respondió a este llamado a la obediencia. Ahora debo aclarar algunas cosas en cuanto a la aplicación para nosotros, hermanos. En cuanto a nosotros, la iglesia del Señor, la vida de la iglesia hoy no gira alrededor de un templo material como era el pueblo de Israel. Para ellos es muy importante hasta ahora tener su templo donde adorar. Pero no es así para nosotros, porque
cuando Cristo hablaba con la mujer samaritana y ella dijo, ustedes, los judíos, dicen que en el templo de Jerusalén es donde se debe adorar. Y Cristo le respondió unas palabras que son para nosotros ahora. Él dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, porque también el Padre tales adoradores busca. Y aunque tenemos un lugar para reunirnos, la vida de la iglesia no debe girar alrededor de eso o depender de eso, porque hay lugares, hemos escuchado en el mes de misiones, el mes pasado, que hay iglesias que sufren mucha persecución, incluso destruyen su templo, su lugar de reunión. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se reúnen ya en hogares o salen al campo, porque no tenemos que estar en un lugar edificado para adorar a Dios y acercarnos a Dios. Él puede ser adorado en espíritu, en verdad, en cualquier lugar. Otra cosa que debo aclarar es el contraste entre nosotros y el pueblo de Israel, es que para ellos era muy importante estar en su país, en Israel. Pero la Biblia nos dice, ven en la pantalla, versículos como Filipenses 3:20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra, aunque somos ciudadanos peruanos, pero no debemos estar apegados a esto de ser ciudadanos en este país, porque cuando nos convertimos a Cristo, se cumplió lo que dice en otra parte en las Escrituras, que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora podemos decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso también nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:10, amados, 2:11, amados, no, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Debemos vivir como extranjeros y peregrinos, aunque somos ciudadanos peruanos, porque nuestra ciudadanía duradera, lo más importante, es nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces, esto tiene sus implicancias. Por este contexto es que nuestro llamado es para avanzar el reino invisible de Cristo, no un reino terrenal. Como lo dice Mateo 6:33, Jesucristo nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios, el reino celestial, el avance de ese reino por medio de la evangelización, el apoyo a la obra misionera. Buscar eso primeramente y la justicia, su justicia que caracteriza a los ciudadanos de ese reino. Y también nos dijo Dios por medio de su apóstol Pablo en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales eternas, no en las de la tierra. Entonces, hay cosas que aprender de Israel en lo que vemos en el libro de Ageo, pero hay que aplicar, y voy a procurar explicar cómo se aplica a nuestro contexto. Así como era importante que Israel haga caso al mensaje del siervo de Dios Ageo y empiecen a construir el templo, aunque todavía los enemigos estaban atentos para impedir, es mejor obedecer que sacrificar, dice la palabra de Dios. Y prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Nosotros tenemos que aprender a hacer caso también, obedecer en cosas que quizás nos parecían pequeñas, pero vamos a ver que hay varias cosas importantes, fundamentales, que para Dios es importante que las pongamos en práctica. Por ejemplo, estamos obedeciendo a Dios en buscarle en la lectura de su palabra y en la oración cada día. Hermanos queridos, debemos empezar el día teniendo nuestro desayuno espiritual, por decirlo así,
leyendo la palabra de Dios, meditándola en comunión con Dios, confesando nuestros pecados y pidiendo su ayuda y su dirección para las decisiones y problemas que encaramos. Porque si no buscamos primero empezar el día con buscar a Dios, no vamos a poder triunfar en las dificultades que nos se presentan cada día. También debemos poner atención, queridos hermanos, en dejar el pecado en todas sus formas, es decir, no solo en nuestro trato con los demás, con el prójimo, no pegar, no engañar, no robar cosas así, sino también en otras formas pecamos, con nuestras palabras, hablando una mentirita o hablando palabras impacientes que hieren en los sentidos de los que nos oyen en la casa. O también ofendemos, pecamos en nuestros pensamientos, dejando que en nuestra mente den vuelta pensamientos sucios o inmorales o vanas, o qué cosas miramos en televisión, cosas que parecen pequeñas, pero Dios quiere que no estemos pecando en ninguna de estas formas, y que también en toda relación en nuestra vida estemos cuidando nuestra vida, porque si no buscamos la santidad, dice la palabra de Dios, no veremos a Dios, porque Él es santo. Buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. No solo en nuestro trato con las personas en el trabajo, sino también en el hogar, donde es más difícil a veces ser amable y paciente, especialmente cuando hay desacuerdos. Debemos buscar a Dios para triunfar en toda forma de pecado, en toda relación que tenemos con los otros. Y no solo eso, también Dios nos enseña, ustedes saben, que Él quiere que hagamos bien a las personas necesitadas en nuestro entorno, especialmente en este tiempo de la pandemia. Hay gente que sufre mucho más estrechez, dificultad económica y problemas de salud que nosotros, aunque nosotros también tenemos nuestras dificultades. Y hay promesas en la Biblia que dicen que si nosotros extendemos una mano de ayuda en tiempos de angustia y problemas, y no dejamos de pensar solamente en nosotros, extendemos la mano para compartir alimentos o ayuda económica a otros que tienen mucho menos, Dios promete no abandonarnos y siempre nos dará todo lo necesario. Otra área en que a veces tendemos la tendencia a descuidarnos, es descuidarnos de reunirnos con otros creyentes. Por la pandemia hemos tenido que optar por reuniones vía internet, por Zoom, pero me entristece que últimas semanas hay creyentes que ya no están uniéndose a la reunión por Zoom. Y ya tenemos las reuniones presenciales en nuestro local en Pueblo Libre. Y hay quienes pudieran estar ahí, pero no están yendo. Hermanos, recapacitemos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, no dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre. Estas pequeñas costumbres o descuidos nos roban las bendiciones de Dios. Y también Dios quiere que invirtamos en la obra misionera. En todo el mes pasado hemos estado escuchando temas de la importancia de invertir ofrendas y oración y esfuerzo misionero a favor de otros que tienen mucho menos y no han escuchado el evangelio. Dios quiere que invirtamos dinero, ofrendas misioneras, haciendo promesa de fe. ¿Cuántos han hecho un compromiso de dar una ofrenda más de lo que pueden por fe? Y Dios les va a proveer. Y también participando en la obra misionera con nuestras oraciones, orando por los obreros y misioneros que esta iglesia apoya. ¿Cuántos nos recordamos? Y pocos están participando en la reunión de oración los jueves para orar por los misioneros que la iglesia apoya. Y también podemos dar para la obra misionera
Biblias, ropas, alimentos y cosas así, no solo dinero y oración, sino cosas materiales. Así, hermanos, Dios quiere que tú y yo participemos en esas formas en el avance de su reino eterno, pero es fácil descuidar. Volviendo al tema del pueblo de Israel, según Habacuc, el mensaje que Dios les dio, viendo en Ageo 1:9, Dios les dijo por medio de su siervo Ageo, buscáis mucho, pero halláis poco, están sufriendo pobreza. Y lo que gastáis en casa, tienen en casa, yo lo disiparé con un soplo, dijo Dios. O sea, va a haber estrechez económica, pobreza, por haber descuidado las cosas que Dios dice que había que no descuidar. No solo sufrieron pobreza, escasez, deterioro de sus bienes por el soplo de Dios en contra de sus bienes, sino también, siguiendo la lectura en Ageo capítulo 1, por el versículo 10, tenemos puesto una parte en la pantalla, dice Dios, por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Versículo 11, yo llamé la sequía sobre esta tierra. Y especifica, diciendo, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, todo lo que produce la tierra, la sequía lo acababa. Y sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 11, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, aún las ovejas sufrieron falta de pasto por la sequía. Sobre todo trabajo de sus manos, Dios quita su bendición y quitó su bendición de Israel. Y tiene aplicación para nosotros también. Porque vamos a seguir un poco más. Nosotros de la iglesia no estamos exentos de sufrir también juicios de Dios por descuidar de obedecerle en cosas importantes. En el contexto de ofrendar para la obra misionera, en 2 Corintios capítulo 9, Dios dice que podemos sufrir pobreza por dar escasamente para la obra del Señor. He puesto el versículo en la pantalla en 2 Corintios 9:6 que dice, el que siembre escasamente, no está hablando de sembrar en la chacra, en el terreno, está hablando de sembrar escasamente en las ofrendas misioneras. Que es el que siembre escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y yo he oído un caso de un hermano taxista que durante la pandemia estaba teniendo dificultad en hallar suficientes carreras con su taxi. Y yo le pregunté pues un día, ¿y cómo te va, hermano, tu trabajo de taxista? Ay, hermano, me dijo, es bien difícil, muy poca gente para llevar. Y yo sentí preguntarle, ¿estás ofrendando de lo que ganas cada día en tu servicio de taxi? Ay, no, hermano, he estado descuidando eso. Y yo le dije, por eso es que Dios no bendice tu trabajo, porque no estás ofrendando diariamente de lo que ganas cada día, aunque sea poco. Debes separar primero para el Señor antes de gastar en ti. El Señor primero. Es el mismo error que Israel cometió en tiempos de la reconstrucción de la casa. Descuidaron de invertir, de poner primera importancia en la casa de Dios y pensaban en su propia casa. Dios dice, por eso estoy maldiciendo sus sembríos y sus bienes y todo, porque ustedes son primero en vez que yo.
cuando Dios debe ser primero en todo aspecto, queridos hermanos. Así nosotros también podemos sufrir escasez, pobreza, por no honrar a Dios con nuestros bienes, en dar a Él, separar para Él cada día lo que viene de las ganancias en el trabajo, en el negocito, en lo que sea. Gracias a Dios, la iglesia en tiempos de Ageo recapacitaron, hicieron caso al mensaje del siervo de Dios y dice en Ageo 1, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernante, el líder político, y también Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, que Dios le estaba hablando a través de su siervo Ageo. Oyeron, subrayé esa palabra, oyeron, que quiere decir, no simplemente escucharon lo que han hecho, sino hicieron caso, oyeron, hicieron caso, y tal como los había encargado Jehová su Dios, entonces temió el pueblo de Dios, la voz de Dios, y se empezaron a hacer caso. Nosotros necesitamos imitar este buen ejemplo del pueblo de Israel. Nosotros también necesitamos hacer caso a Dios en lo que nos está diciendo en estos días por diferentes siervos de Él, en el mes de la Biblia, en el mes de las misiones y ahora este mes de estudio del libro de Ageo. Debemos hacer caso, queridos hermanos, hermanas, porque Dios nos va a pedir cuentas. Debemos temer lo que nos pueda pasar si no hacemos caso a la palabra de Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas. Y ya mencioné los problemas que cosecharemos de pobreza, de estrechez económica, problemas de salud y cosas así por no honrar a Dios con nuestro tiempo y bienes. Si nos damos cuenta que hemos estado fallándole, yo aconsejo que debemos pedir el perdón de Dios por nuestro descuido y desobediencia en cosas que quizás parecían ser de poca importancia, pero si Dios nos ha dicho que debemos hacer caso, hacer cierta cosa, debemos hacer caso y pedir perdón cuando no hacemos caso y cambiar y hacer las cosas. Volviendo al ejemplo, en el pueblo de Israel, vemos que dice el texto en Ageo, he puesto en la pantalla, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, o sea, el líder político. Él hizo caso al mensaje del siervo de Dios, y también el líder espiritual, Josué, el sumo sacerdote. Dios también movió su espíritu, y también el espíritu de todo el resto del pueblo. Hicieron caso felizmente a la voz de Dios a través de su siervo Ageo. Y ellos, ¿qué hicieron? Fueron y comenzaron a trabajar. Lo he subrayado ahí en la pantalla. Fueron y comenzaron a trabajar. Eso es lo que Dios quiere. Hechos y no palabras, como dicen algunos políticos. Hechos, a obediencia. Empezaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, aunque los enemigos todavía estaban acechando y buscando hacerles problemas, pero decidieron temer a Dios antes de temer a los enemigos humanos. Así, hermanos, nosotros también debemos decidir en nuestro espíritu obedecer a Dios como el pueblo respondió en tiempos de Ageo. Y nuestro espíritu significa que vamos a tomar a pecho, muy serio en nuestro corazón, lo que Dios nos está diciendo ahorita, y debemos tomar en serio para obedecerle. Empezamos a hacer lo que estábamos descuidando. En esas cosas fundamentales
indispensables que estábamos viendo. Voy a repasar algunas de estas cosas fundamentales que estuve mencionando porque necesitan nuestra atención. Primero, debo enfatizar que para poder obedecer al Señor debidamente y no descuidar en cosas importantes, debemos rendirnos al señorío de Jesucristo diariamente. Yo lo hallo necesario hacer. Le digo a Cristo cuando le busco en la mañana en la oración: Señor Jesús, si no estás en control de mi vida, por favor, toma control de todo aspecto de mi vida. Tú gobierna mi vida, mis reacciones, mis palabras, mis pensamientos, contrólalos, Señor Jesús. Y si somos sinceros, Él lo va a hacer y nos va a dar las fuerzas para triunfar. También, así, dependiendo de Él, podremos y debemos buscarle cada día en oración y su palabra, empezar el día con la búsqueda de Dios para que nos dé las fuerzas y la dirección que necesitamos, y terminar el día también con un tiempo de meditación en su palabra y en la búsqueda de Él en oración. Yo lo hallo necesario, hermanos. Ustedes también lo necesitan. También tener cuidado de dejar el pecado en todas sus formas, no solo en nuestro trato con los demás, sino también nuestras palabras, pensamientos, en las relaciones, no solo en el trabajo, sino en el hogar, en todo. Buscar ser más consagrado al Señor, porque eso es el camino de victoria y bendición. Y también estar abierto a las oportunidades para hacer bien material a personas necesitadas en nuestro entorno. Hay muchas personas que están sufriendo pruebas de salud, pruebas económicas, y nosotros tenemos algo que podemos y debemos compartir. Hagámoslo, hermanos. Estamos sembrando para el trono, para el reino de Dios, poner el tesoro en el cielo. Y no descuidemos reunirnos con otros creyentes, sea por medio del programa de Zoom o las reuniones presenciales. No descuidemos, porque dice la palabra de Dios, no dejando de reunir congregados como algunos tienen por costumbre. Tengamos cuidado. Y también no olvidemos invertir en la obra misionera, invertir ofrendas por promesa de fe, invertir tiempo de oración diariamente, no solo reuniones de jueves, diariamente orar por los misioneros que nuestra iglesia apoya y orar por tribus no alcanzados, que estoy presentando detalles sobre estos grupos no alcanzados en la selva peruana. Los jueves estoy presentando, hermanos, oremos por esto. Hay victoria y bendiciones en esta forma. Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Acompáñame orando. Oh Señor, grande es nuestra responsabilidad y grandes son los retos que tú nos pones para agradarte, Señor amado. Perdónanos nuestros descuidos, que con la pandemia y preocupaciones, dificultades, estamos descuidando algunas cosas importantes en nuestra vida. Perdónanos nuestros descuidos y ayúdanos a poner en orden las cosas que deben ser puestas en orden para tu honra y gloria. Gracias que tú nos ayudarás a cambiar y triunfar, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.